Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda el pastor Omar Pérez de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, Maracaibo, Venezuela. Doy gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Oramos para que en el nombre de Jesús este mensaje pueda llegar a lo más profundo de tu corazón y que la presencia del Altísimo pueda tocar tu vida y la vida de tu familia, transformándola y hacer que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda ser cada día en tu vida y en toda tu familia más real. Es un tiempo, amado, donde aún como iglesia, como familia, pasamos por grandes pruebas. Y hoy tengo una palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3, porque esto va a bendecir sus vidas. No voy a leerle todo el capítulo, solo voy a leer unos versos, pero ustedes, por favor, en casa lean todo el capítulo 3, porque van a ser muy confortados por esta palabra. Capítulo 3 de Daniel, en el verso 26, leamos el final. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en maladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bendito es el Señor, mis amados. Mira al que tienes al lado y dilo con orgullo santo: ese es mi Dios. Ese es el Dios que tenemos nosotros, mis amados. Es alabar al Dios Todopoderoso. Dígale al que está a su lado: ese es mi Dios. La Biblia dice que toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios, mis amados. Él es el Rey de Reyes en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también la Biblia nos dice en Santiago: gozaos cuando te halléis en diversas pruebas. Y cuando uno lee esto, mis amados, es difícil entender cómo es que nos podemos gozar en las pruebas. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Quién se puede gozar de una prueba? ¿Quién cuando le viene la prueba está alegre? Ninguno, mis amados. Humanamente es difícil, pero la Biblia dice que nos gocemos cuando esa prueba está sobre vosotros. Y muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿cómo nos podemos gozar? ¿Cómo nos podemos alegrar cuando estamos viviendo una gran prueba? Entonces tenemos que ser sensatos. Hay algo que nosotros no sabemos, mis amados, que hay en la prueba, que me da un motivo para gozarme. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene detrás de toda prueba.
Por lo cual nuestro Dios le dice a la iglesia: gócense cuando tengan diversas pruebas. Hay algo que tú y yo hemos perdido. Hay algo que tú y yo no sabemos. Y esta mañana pretendo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, que tú y yo podamos entender cuál es ese secreto. Porque Dios nos llama a gozarnos en diversas pruebas. Y si lo logramos entender a través de este mensaje, mis amados, nos gozaremos en todas las pruebas, incluyendo en esta prueba que hoy vivimos como familia, como hermanos, como cristianos. Creo que cuando estudiamos esta historia del libro de Daniel y estudiamos lo que acontecía en este capítulo 3, voy a tratar de resumir lo que realmente enseña este capítulo 3. Existía un imperio en aquel entonces, el imperio babilónico, uno de los más grandes imperios que ha existido en la historia de la humanidad. Y quien estaba frente a ese imperio, mis amados, era el rey Nabucodonosor. Él había llevado cautivo gente de Judea, y dentro de esos que había llevado estaba Daniel, judío, y dentro de él, y así como él, estaban sus amigos. Y un día el rey Nabucodonosor decidió hacer una imagen, 60 codos de altura, casi 30 metros de altura por 6 codos, como 2,70, 3 metros de ancho, de puro oro. Y entonces Nabucodonosor mandó a llamar a toda la gente importante del reino, no un grupo pequeño, sino muy grande. Llamó a todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernadores de la provincia, porque iba a ser una dedicación de esa imagen, de esa estatua que él había realizado. Y ese día de esa masiva reunión, un pregonero declaraba un edicto real. Él gritaba a viva voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué era lo que mandaba? Que al oír el son de la bocina, el tamboril, el arpa, el salterio, la zamboya y todos los instrumentos de música, cuando ustedes los escuchen, dice: os postraréis delante de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que cuando sonaba toda la orquesta, el mundo entero, mis amados, se postraba delante. Todas las naciones y pueblos y tribus se postraban para adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho. Y unos hombres llenos de envidia, usados por el diablo, fueron al rey y le dijeron: tú dijiste que el que no adorara, porque era parte del edicto, sería enviado a un horno de fuego ardiendo. Y hay 3 hombres de los judíos que no adoran la imagen ni respetan tus mandamientos, oh rey. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, que los pusiste como gobernadores en las provincias de Babilonia. Y el rey los envió a llamar inmediatamente. Estaba enojado Nabucodonosor y les preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoráis mi imagen ni obedecéis mi edicto? Porque quiero que sepan que cuando suenen los instrumentos, si ustedes no se postran y adoran la imagen que yo he levantado, los voy a meter a ese horno de fuego que arde. ¿Y qué Dios será que los pueda librar? Y ellos, amados hermanos, dice la Escritura, ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey.
he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, y de ella nos librará. Pero si él aún no lo hiciere, sepa, oh rey, que no adoraremos ni nos postraremos ante la imagen que has levantado. Ellos estaban determinados, ellos tenían identidad, mis amados. Estos tres jóvenes sabían delante de quién tenían que arrodillarse y humillarse. Y miren lo que sucedió, mis amados. El rey se enojó tanto que dijo: calienten 7 veces más ese horno. Y luego buscó los soldados más robustos de su ejército y dijo: amárrenlos. Así que pueden imaginar cómo quedaron amarrados estos 3 judíos por manos de soldados que eran fuertes. Y luego dijo: échenlos en el horno, y los lanzaron dentro. Pero cuando lo hicieron, mis amados, dice la Biblia que la llama de fuego, estaba tan caliente ese fuego, que mató hasta los que echaron a estos 3 judíos al horno. Y en un momento el rey salta de su silla y grita: ¿no echaron ustedes 3 hombres amarrados dentro del horno de fuego? Y contestaron: sí, nosotros los amarramos y los enviamos al horno. Dijo: pues yo veo 4 hombres sueltos caminando por el fuego, nada les sucede, y el último es semejante al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! ¿Quiénes creen ustedes que estaba ahí en medio de Sadrach, Mesach y Abednego? Era el mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entraron 3, pero en medio de esa prueba, en medio de ese horno, el Señor estaba ahí con ellos. Y lo segundo que el rey Nabucodonosor dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Y la Biblia dice que ellos salieron. Y entonces, ahora los sátrapas, jueces, oidores, tesoreros, gobernadores, capitanes, ya no estaban atentos a esa gran imagen de oro. Ahora todos estaban ahí mirando a esos hombres que el fuego no les había hecho nada, ni quemado la ropa, ni el cabello, ni olor a humo tenían. Y los estaban viendo. Y dice el rey, miren lo que dice el rey como resultado de esto: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Alabado sea el Señor. El mundo tiene que reconocer, el mismo diablo tiene que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel, es el Dios de la iglesia, es el Dios de los cristianos, es el Dios todopoderoso que pelea por nosotros, que guarda de nosotros. Había un edicto que todos debían adorar esa imagen. Ahora el rey Nabucodonosor dice: por tanto decreto, aleluya, un nuevo edicto, decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Las naciones se postrarán delante de nuestro Dios. Los gobernantes se postrarán delante de nuestro Señor Jesucristo, porque toda rodilla se inclinará y toda boca confesará, iglesia, que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dale gloria, alábalo, que Él vive. Y cuando el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, hermanos, la Escritura dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Dónde están los que aman a Dios?
En Romanos capítulo 8, verso 28, la Biblia dice: todas las cosas les ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas, son todas, mis amados. ¿Cuántos aman a Dios? Amamos al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, aferrarnos a Él. A veces nosotros luchamos para no entrar a la prueba. Gritamos, pataleamos, lloramos. Es muy difícil. Yo creo que si hubiésemos sido nosotros, eso como Sadrach, Mesach y Abednego, hubiésemos tenido una batalla, hubiésemos agarrado por los pelos a esos soldados, hubiésemos agarrado por las piernas. Pero amado, mira el corazón como ellos fueron a esa prueba. Te tengo buenas noticias, mis amados hermanos. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué hay en el horno de la prueba? Por lo que Dios dice, gózate. ¿Qué hay en el horno de la prueba? Cuando Dios nos llama a gozarnos en medio de la prueba. Y lo primero que yo veo en medio de una prueba, en medio de ese horno de prueba, lo primero que hay en el horno de la prueba es que se queman las ataduras. Lo primero que ocurrió cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de la prueba, la Biblia dice que las ataduras, sus ataduras, mis amados hermanos, sus ataduras fueron quemadas. Por eso Dios nos llama a gozarnos en medio de todo horno de la prueba. Gózate en medio de la prueba, porque cuando estamos en prueba, cuando estamos en ese horno, el Espíritu Santo de Dios, el fuego del Espíritu Santo nos está purificando como el oro. Y toda escoria, toda atadura se está quemando en medio de esa prueba. Hay ataduras en los corazones. Hay personas que tienen ataduras. El pasado puede ser una atadura. Aquellas experiencias negativas que has vivido en el pasado. Vicios que te tienen atados. Esos vicios que tú y yo conocemos. Porque cada uno sabe realmente qué lo puede estar atando. En medio de esos vicios, de esas ataduras, cuando pasamos por la prueba, ¿cuántas veces le he dicho al Señor: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta prueba? Amados, hemos aprendido como familia que cuando Dios nos pasa por pruebas y cuando los problemas, las dificultades y las pruebas no cesan, amados hermanos, es porque Dios espera que aprendamos la lección. Siempre en todas las pruebas que Dios nos permite pasar, esos momentos difíciles de desierto, de pruebas que Dios permite que pasemos, es porque Dios nos quiere enseñar algo, mis amados. Así que si una prueba persiste en tu vida, si una prueba persiste en tu hogar, es porque aún no has aprendido la lección. Cuando aprendemos la lección, cesan las pruebas. Porque toda prueba es permitida por Dios para enseñarnos. Las pruebas tienen el propósito de forjar un carácter en nosotros. Las pruebas tienen un propósito de enseñarnos a ser más humildes, enseñarnos, mis amados, a depender de Dios. Que podamos entender, mis amados hermanos, que Dios quiere que podamos cada día confiar en Él, depender de Él. Yo le doy gloria a Dios por la prueba que hemos vivido en Venezuela. Han sido años difíciles. Hemos pasado momentos difíciles. Hemos pasado momentos de días sin electricidad. Hemos pasado momentos de meses sin agua. Hemos pasado momentos difíciles. Pero en medio de esta prueba, mis amados hermanos, podemos decir hoy que somos adoradores de desiertos. Que hemos aprendido a adorar al Señor, como la historia de la abuelita. Esa abuelita que un día llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, esa abuelita era una abuelita humilde, con necesidades, es verdad, pero con un corazón lleno de la presencia de Dios, un corazón que ama a Dios. Y en pleno servicio, cada vez que el pastor lanzaba una palabra,
Cada vez que el pastor decía una palabra que llenaba el corazón de esta abuela decía: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y en eso, mis amados hermanos, en pleno culto, en pleno servicio, dice la historia que esta abuelita tenía al lado un hermano que no le gustaba cada vez que esta abuelita alababa, adoraba y daba gloria a Dios. Y cuando el hermano vio que la abuelita tenía los zapatos viejos, rotos, amados hermanos, este hermano le dice a la abuelita, si te quedas callada escuchando el servicio, a lo que termine el servicio yo te regalo unos zapatos nuevos, pero quédate calladita, no te levantes, no hables, y cuando termine el culto yo me comprometo a comprarte unos zapatos nuevos. Dice que esta abuelita miró hacia abajo, miró sus zapatos y estaban rotos, estaban desgastados, y dice que la abuelita se sentó y se cayó y quedó ahí tranquilita por unos segundos. Pero el pastor seguía dando una palabra de fortaleza, usado por el Espíritu Santo, una palabra de fe. Y dice la historia que esta abuelita no aguantó, se paró en medio del servicio y gritó, dio un gran brinco, un gran salto y gritó y dijo: con zapato nuevo o con zapato viejo, gloria a Dios por siempre. Alabado sea el Señor. En medio de la prueba que puedas estar viviendo, es verdad, es inevitable no pasar por prueba, es inevitable no pasar momentos difíciles como lo que hoy estamos viviendo. Pero cual sea tu prueba, cual sea tu dificultad, cual sea ese desierto que hoy puedes estar viviendo, tienes que estar totalmente seguro que si Dios lo permite, es porque Dios sabe que tienes la capacidad de superarlo. Porque Dios no nos ha dado cargas, Dios no nos va a pasar por pruebas que Él mismo no vea, que podemos superarlo, que podemos lograrlo, que podamos soportarlo, mis amados. Y lo segundo, Dios quiere que aprendamos en medio de esa prueba. Dios quiere que aprendamos algo, y lo primero que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él, que nos aferremos más a sus promesas, nos aferremos a sus palabras, que podamos en medio de todo lo que estamos viviendo, como Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia dice que ellos tenían su mirada puesta en su Dios. Tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados, los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que la Biblia enseña en Hebreos capítulo 11, amados, todos pasaron por prueba. Pero la prueba, lo primero que hace, mis amados, es que esa prueba hace que nosotros salgamos purificados. Esa prueba, mis amados hermanos, hace que nosotros podamos, en medio de esa prueba, dejar a un lado toda atadura. En el horno de la prueba, mis amados hermanos, deja toda atadura. El Espíritu Santo quemará todas las ataduras que podamos tener. Amados hermanos, lo segundo que ocurre en medio de la prueba es, mis amados hermanos, que en medio de la prueba nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, mis amados, entraron al horno de la prueba, Jesús estaba ahí. La prueba nos acerca más al Padre. La prueba, mis amados, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La prueba hace, mis amados hermanos, que en medio de nuestras debilidades, incapacidad, que en medio de nuestro abatimiento, desánimo, la prueba hace, mis amados hermanos, que el Señor, como dice su palabra, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. En medio de la prueba, el Señor Jesucristo, mis amados, te sostiene. En medio de la prueba, Él provee. Amados hermanos, en medio de todo lo que hemos vivido, después de 40 días en casa, sin tener entradas económicas,
¿Cómo es que nos hemos sostenido? Dios, mis amados, Dios nos ha sostenido. Todos los hijos de Dios estamos viviendo milagrosamente. Hablo de aquellos hermanos que están fuera del país también. Ni te imaginabas en otros tiempos 40 días sin percibir dinero, y cómo en otra nación, viviendo alquilado, cómo vamos a sostener a nuestros hijos, cómo voy a sostener a mi familia. Pues Dios te ha mostrado su poder, Dios te ha mostrado su fidelidad. Estoy seguro que hay hermanos que están en otras naciones, pero Dios no les ha faltado, como tampoco Dios nos ha faltado a nosotros. Dios ha sido fiel, iglesia. El Dios de Sadrach, el Dios de Mesac, de Abednego, el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de Esther, el Dios de José, el Dios de Josué, de Caleb, de Moisés, el Dios de Débora, el Dios de Rebeca, el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan. Es el Dios de la iglesia, es el Dios tuyo y el Dios mío, es el Cristo de gloria, es el Dios todopoderoso, mis amados. El mismo Dios que está con nosotros, mis amados hermanos. Démosle gloria al Señor en estos tiempos. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo, del lodo de la desesperación. Tú estás ahí en la prueba, pero Dios te hace sacar de ahí. Y dice el salmista: pone mis pies sobre la peña, sobre la roca, sobre Cristo. Pone en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en nuestro Dios. ¡Aleluya! Lo que trae la prueba es que otros de tu familia conozcan a Cristo, mis amados. Lo que hace la prueba, quizás tú dirás: ¿qué va a pasar conmigo? Quizás tú dirás: ¿qué va a pasar conmigo, Señor? ¿Saben lo que la Biblia enseña al final? ¿Qué pasó con Sadrach, Mesac y Abednego? Fueron engrandecidos por el rey. ¿Sabes qué pasa cuando en humildad, en obediencia, en fe, en amor, en esperanza, esperamos en Dios, confiamos en Dios en medio de la prueba? Lo que ocurrió con estos tres jóvenes, con Daniel y con todos los que en Dios han esperado y con todos los que han creído en Dios. La Biblia enseña que ellos fueron promovidos. Si esperamos en Dios, si confiamos en Dios, amados hermanos, seremos promovidos después de esta pandemia, después de esta cuarentena, después que todo este caos sea ordenado por Dios. Seremos promovidos. Mis hermanos que estamos en la prueba, quiero decirle: mientras pasas por el horno, se quemarán las ataduras. Conocerás al Hijo de Dios y saldrás al doble bendecido en el nombre de Jesús. En medio de esa prueba, estoy seguro que hay una mayor comunión con mi Cristo. Estoy seguro, mis amados, que la presencia del Espíritu Santo es real en tu vida. Eso es lo que Dios ha querido en este tiempo, mis amados. ¿Por qué se sorprende de la hora de la prueba? Gócense, dice el Señor. Gócense. Alabado sea el Señor. Todo aquel que esté en prueba, y aunque ha resistido, todo aquel que hoy dice: pastor, estoy pasando por una gran prueba, vamos a gozarnos con el Señor en medio de esa prueba que puedas estar viviendo. Todos estamos pasando pruebas. Yo solo me imagino la bendición que viene para nosotros, iglesia. El Dios que promovió a Job,
el Dios que promovió a Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que promovió a Daniel. Ellos se mantuvieron fieles a Dios. Mantente fiel a Dios. Vamos a mantenernos fieles en medio de la prueba, en medio de estos momentos difíciles. No vamos a renegar. En medio de estos momentos difíciles yo te invito a adorarlo a Él, a alabarlo a Él. En medio de todo lo difícil que hoy podamos estar viviendo, gracias. Regocijaos en el Señor siempre. Dele gracias a Dios. Otra vez os digo, dijo el apóstol, regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca, mis amados. Oh, me gozo en el Señor. Todos ustedes están pasando por pruebas, pero quiero decirte, también nosotros estamos pasando por pruebas. La Biblia dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Quizás hoy, en medio de la prueba, recuerda esta palabra. Recuerda esta palabra del día de hoy. En medio de esa prueba que estás viviendo, vas a conocer al Señor Jesucristo como nunca antes lo había conocido. En medio de esa prueba, mis amados hermanos, la presencia de Dios va a sumergirte en esas profundidades grandiosas con el Señor. Estoy seguro que estás viviendo ese Peniel, ese momento cara a cara con Dios. Póstrate delante de Él en medio de la prueba. Alábalo en medio de la prueba, con zapato nuevo, con zapato viejo, o con alimento o sin alimento, con trabajo o sin trabajo. Yo podré perder el empleo, pero jamás perderé el Dios que me da el empleo. Yo podré perder alimentos, pero jamás perderé al Dios que me provee. En medio de esa prueba, aprende a depender de Dios, a confiar en Dios. Aunque las circunstancias no cambien, que tu corazón cambie. Aunque las circunstancias no cambien, que tu vida cambie, y que tu vida y mi vida sea una vida postrada delante del Señor. Gózate en la prueba, porque gracias a esta prueba que hemos vivido, nuestra comunión delante de Dios es más grande. En medio de esta prueba he aprendido a depender de Dios. En medio de esta prueba, ligaduras, ataduras han sido rotas en el nombre de Jesús. Oro a Dios para que toda atadura sea quemada por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y en medio de esta prueba, cuando salgamos de esta prueba, cuando pasemos al otro lado, mis amados, viene restitución para los fieles. Viene restitución y viene promoción para tu vida en el nombre de Jesús. Viene bendición grande para la iglesia. Viene bendición grande para tu familia. Amén. Amén. Viene bendición grande. La Biblia es fiel. Gozaos cuando te halléis en diversas pruebas. El apóstol Santiago. Y quiero cerrar, mis amados. Quiero cerrar con Santiago, que podemos ver acá, mis amados. Miren lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1. Dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguno. Oh, gozaos en las pruebas, en medio de toda la prueba que puedas estar atravesando, de ese horno de fuego. Recuerda, mis amados, que entraron 3, pero la Biblia dice que Nabucodonosor y todos los que estaban ahí vieron a un cuarto que estaba con ellos. El Señor Jesucristo estará con nosotros. Él lo ha prometido, mis amados. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas. Él está ahí. Dice que se danzaban en medio de la prueba, en medio del fuego danzaban, en el nombre de Jesucristo. Que en medio de toda prueba, mis amados, oro al Señor para que el Espíritu Santo te fortalezca. Oro al Señor para que el Espíritu de Dios llene todo corazón. Oro al Señor para que el Espíritu Santo quite todo desánimo. En medio de la prueba que estás pasando, puedas hoy, como el hijo pródigo en medio de la prueba que vivió, esa prueba hizo que él regresara a casa. Oro por aquellos hermanos que un día se fueron de casa. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Vuelve a la casa del Padre. Reconcíliate con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle perdón. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a decirle en medio de esta prueba: Señor, en medio de esta prueba, yo no me voy a postrar delante de hombres. Yo no me voy a postrar, Señor, delante de ídolos. Yo no me voy a postrar delante, Señor, de gobernantes. Yo me postro delante de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Dios, mis amados hermanos. Postrémonos delante de Él y digamos como Sadrach, Mesach y Abednego: oh, no nos postraremos delante de ningún ídolo, delante de ninguna estatua, delante de ningún gobierno humano. No nos vamos a postrar delante de ninguna persona. Nos postraremos delante de Dios. Me postraré delante de Él. Derramaré lágrimas delante de Él. Me humillaré delante de mi Señor. Él me librará del horno del fuego. Él te librará de ese horno del fuego que hoy puedas estar viviendo. Y si aún no fuera así, dile: Señor, y si aún, como Sadrach, Mesach y Abednego lo dijeron, y si aún Él no me librara, con todo yo seguiré adorándolo, con todo yo seguiré alabándolo y seguiré esperando en Él. Que en medio de ese fuego de la prueba que hoy puedas estar viviendo, ataduras son quemadas en el nombre de Jesús. Toda atadura que te limitaba a ser mejor, que te limitaba a buscar más de Dios, que te limitaba a ser obediente delante de Dios, se quemarán en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es poderoso para quemar toda atadura. El Espíritu Santo es poderoso para pudrir todo yugo en el nombre de Jesús. Si hay corazones que aún no le han recibido como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito en esta mañana que abras tu corazón a Jesús, que le digas ahí donde tú estás: Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea el Dios de mi vida. Señor, entra a morar en mi corazón, mora en mi hogar, invítalo a morar en tu hogar. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy te entrego mi vida, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, quiero que todos los días de mi vida tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y desde hoy y para siempre, Señor, te alabaré, te adoraré con zapato nuevo,
o con zapato viejo. Gloria a Dios por siempre. Alabado sea el Señor, iglesia. Alábalo con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu corazón. Ámalo con todo tu ser, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y gózate en la prueba, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que en medio de la prueba que puedas estar viviendo, saldrás como oro refinado, saldrás sin ataduras, saldrás con una mayor comunión con el Señor, y saldrás, mis amados hermanos, con un testimonio glorioso para que la gente reconozca, el mundo pueda ver, oh Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a toda tu familia en el nombre de Jesús. Feliz día.